Hola, mi nombre es Ricardo Maya Rodríguez, estoy en el curso de Anatomía Radiológica y la estructura que escogí para la actividad 5 fue cráneo. El cráneo es una estructura ósea que constituye la cabeza y resguarda el encéfalo, además de proteger las vías de entrada y los sistemas digestivo y respiratorio. Se compone de 22 huesos, de los cuales 8 conforman la cavidad craneal y 14 conforman la estructura facial. En los huesos que conforman la cavidad craneal están el hueso frontal. Es un hueso único y plano que se encuentra en la parte frontal del cráneo. Está situado delante de los dos huesos parietales con los que se articula tanto hacia atrás como hacia adelante. Además se conecta con los huesos nasales y los maxilares. Se distinguen 3 caras y 3 bordes en este hueso. Occipital. Es un hueso único, central y simétrico, ubicado en la parte posterior e inferior del cráneo. Tiene una forma romboidal y se encuentra detrás del hueso esfenoides y de los huesos parietales. A ambos lados está flanqueado por los huesos temporales y se articula con todos los huesos circundantes. Parietales. Es un hueso par ubicado sobre el hueso temporal, detrás del hueso frontal y delante del hueso occipital. Tiene una forma cuadrilátera y constituye el techo de la cavidad craneal. Posee 2 caras, una externa y una interna, 4 bordes y 4 ángulos. Temporales. Son bilaterales y simétricos, formando gran parte de la pared lateral y la base del cráneo. Son irregulares, con varias inserciones musculares y articulaciones. Contienen numerosos orificios y conductos para estructuras que entran y salen de la cavidad craneal y albergan las estructuras del oído medio e interno. Esfenoides, también llamado hueso avispa, debido a su forma es el más complejo del cuerpo humano. Constituye una gran parte de la base media del cráneo y contribuye al piso de la fosa craneal media. Está íntimamente relacionado con estructuras de tejido blando, como los pares craneales y pares del encéfalo, y participa en la formación de numerosos forámenes y conductos del cráneo. Etmoides es un hueso único y poroso que contribuye principalmente a la región media de la cara. En el cráneo forma parte de la órbita, la cavidad nasal, el tabique nasal y el piso de la fosa craneal anterior. Su lámina cribosa es esencial para el paso de las fibras olfatorias, lo que permite la percepción de los olores. Y en las articulaciones del cráneo encontramos la sutura coronal. Es una articulación fibrosa que conecta el hueso frontal con los dos huesos parietales del cráneo. Esta sutura se extiende transversalmente formando una línea que divide la frente de la parte superior de la cabeza. Es una de las suturas más importantes del cráneo y desempeña un papel esencial en su estructura y estabilidad. Sutura sagital. Es una articulación fibrosa que conecta los dos huesos parietales del cráneo. Se extiende a lo largo de la línea media del cráneo, desde la sutura coronal en la parte frontal hasta la sutura lamboidea en la parte posterior. Es una de las suturas más importantes del cráneo y desempeña un papel esencial en su estructura y estabilidad. Sutura landoidea. Es una articulación fibrosa que une los huesos parietales con el hueso occipital en la parte posterior del cráneo. Su forma se asemeja a la de la letra griega lambda, lo que le da su nombre. Se extiende desde la sutura sagital en la línea media del cráneo hacia los dos lados, formando una línea que divide la parte posterior de la cabeza de la parte superior. Sutura escamosa. Es una articulación fibrosa que une los dos huesos temporales con los dos huesos parietales del cráneo. Se localiza en los lados del cráneo y presenta una forma ondulada, similar a la de las escamas de un pez, lo que le da su nombre. Es una de las suturas más importantes del cráneo y desempeña un papel crucial en su estructura y estabilidad. Articulación temporomandibular ATM. Es una articulación sinovial que une la mandíbula con el hueso temporal del cráneo. Esta articulación facilita movimientos como abrir y cerrar la boca, masticar y hablar. La ATM es la única articulación móvil del cráneo y es fundamental para funciones básicas como la alimentación y la comunicación. Articulación esfeno-occipital.
Es una articulación cartilaginosa que une el hueso esfenoides con el hueso occipital en la base del cráneo. Es crucial durante el desarrollo ya que facilita el crecimiento del cráneo. Con el tiempo esta articulación se osifica y se convierte en una unión rígida en la adultez. En cuanto a las radiografías de cráneo tenemos radiografía anteroposterior del cráneo. Las estructuras anatómicas que debemos observar serían todo el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, el hueso frontal, el hueso temporal, el techo de las órbitas, los cornetes, la región mastoidea y petrosa proyectada dentro de las órbitas, los maxilares, la mandíbula y las arcadas dentales, y la apófisis cristagali. Y deben ser claramente visibles el contexto del cráneo desde el vértice hasta la sínfisis mentoniana, la distancia entre los rebordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo, y que tengan simetría en ambos lados, el reborde del peñasco dentro de las órbitas y el tejido blando. Radiografía AP axial o método de Twain. Las estructuras anatómicas observadas serían el cráneo elongado por el efecto de la angulación podálica, la mandíbula con sus ramas y cóndilos, los arcos cigomáticos por fuera de las ramas mandibulares sin superposición, el agujero occipital en el centro del chasis, la región petrosa, el diploe, la cálota, y deben ser claramente visibles la distancia entre el borde lateral del agujero occipital y el borde lateral del cráneo, simetría en ambos lados, el reborde de los peñascos a la misma altura, los arcos cigomáticos por fuera de las ramas mandibulares sin superposición y el tejido blando. Radiografía lateral del cráneo. Las estructuras anatómicas que deberíamos ver serían todo el cráneo de perfil, hueso occipital, hueso temporal y el hueso frontal, ramas mandibulares superpuestas, la silla turca en el centro del cráneo, seno esfenoidal, apófisis piramidales superpuestas, y también deben ser claramente visibles el cráneo de perfil, la silla turca sin rotación, los rebordes laterales orbitarios superpuestos, las ramas mandibulares superpuestas, la apófisis piramidales superpuestas, el cuerpo mandibular superpuesto, ángulos mandibulares superpuestos y el tejido blando. Radiografía submentovértex. Las estructuras anatómicas observadas serían base del cráneo, mastoides, los senos maxilares, agujero occipital, la región petrosa, la mandíbula, senos esfenoidales y el vómer. Deben ser claramente visibles la parte del cráneo sin superposición, los peñascos simétricos, la distancia entre los bordes laterales del hueso occipital y los bordes laterales del cráneo con simetría en ambos lados, la distancia entre los cóndilos mandibulares y los bordes laterales del cráneo, simetría en ambos lados, el peñasco por debajo de los cóndilos mandibulares, la región mastoidea por debajo de los cóndilos mandibulares y el tejido blando.